vamos a ver cómo creamos fuentes de datos, cómo las editamos y cómo funciona toda esta parte de conectores. Bien, como decía en el vídeo anterior, Google Studio tiene la parte de informes, la parte de fuente de datos y lo que necesitamos 100% siempre para poder hacer un informe es una fuente de datos, ¿vale? Al menos una para poder crear un informe. Si yo ahora me voy a crear un informe directamente desde aquí, lo primero que me va a pedir es, oye, añade una fuente de datos para poder crear esas primeras gráficas, ¿vale? Ya me lo está dando aquí. Entonces, cuando yo voy a crear una fuente de datos, que como veis aquí tenemos lo que son los conectores, yo para poder conectar una fuente de datos, necesito de un conector y ese conector tiene que estar disponible en lo que podemos llamar la biblioteca o la galería de conectores de Looker Studio. ¿Vale? Aquí tenemos los conectores oficiales de Google, que son gratuitos, son los, digamos, los nativos, que aquí tenéis YouTube Analytics, tenéis Search Console, tenéis Google Sheets, tenéis Excel, Google Ads, Analytics, ¿vale? Son los que más se suelen utilizar y luego hay, que esto va subiendo, casi 1200 conectores de herramientas de terceros. Hay conectores de herramientas o de fuentes de datos que para poder utilizarlos tenemos que ser usuarios de pago de algunas herramientas o incluso hay empresas que se dedican como Windsor, como Gladior, como TrueMetrics, como Supermetrics, que se dedican a crear esos conectores y tú pagas por el uso de esos conectores, ¿vale? Pero bueno, los que más vamos a utilizar normalmente son los de Google Analytics, los de Google Ads, ¿vale? El de Search Console, YouTube Analytics o Google Sheets, ¿vale? Cuando queremos conectar una fuente de datos, en este caso lo que estamos haciendo es conectar una fuente de datos directamente dentro de un informe, ¿vale? Entonces, yo tengo que tener, importante, yo aquí me estoy conectando a Looker Studio con una cuenta de Google, una cuenta de Gmail o una cuenta de Google Workspace. Cuando quiero conectar aquí, por ejemplo, una web que tengo en Google Analytics, aquí la conexión que hago con Google Analytics o cualquier otro producto de Google tiene que ser la misma en la que tengo digamos, la cuenta de Looker Studio. Es decir, si yo tengo acceso a una web con un Gmail y aquí estoy intentando acceder a Looker Studio con otro Gmail, no va a encontrar esa cuenta y no voy a poder conectarla, ¿vale? Por lo tanto, tiene que ser la misma. Bien, yo me voy a Google Analytics, ¿vale? Y lo que voy a hacer aquí es coger una cuenta que yo quiera añadir, ¿vale? Voy a coger, por ejemplo, esta cuenta, la añado, voy pasando los pasos, ¿vale? Al final aquí lo que tendréis que hacer inicialmente es, si no habéis conectado nunca nada, es pasar esas credenciales típicas de Google, de que das permisos para acceder a esta fuente de datos. Y en el momento que ya hemos añadido esta fuente de datos, insisto, creando un informe desde cero, le doy aquí a... Bueno, esto lo tenéis que es diseño con formato libre o diseño adaptable, que esto es algo bastante reciente para hacer informes en versión responsive. Doy a formato libre y conforme lo añado ya tengo una primera tabla con datos de Google Analytics. En las siguientes clases entraremos un poco más en lo que es la interfaz de la creación de los informes y la edición de los informes, pero aquí podemos ver cómo en configuración, en fuente de datos, es esa fuente de datos de Google Analytics 4, la que acabo de añadir, ¿vale? Cuando tengo una fuente de datos añadida a un informe, si estoy dentro del informe, me voy a recurso y me voy a gestionar fuentes de datos añadidas, vemos que tengo la fuente de datos aquí, ¿vale? Esta fuente de datos la podemos editar desde aquí y ver todos los campos que tiene, esas métricas, esas dimensiones que tiene el conector de Google Analytics 4, ¿vale? Y desde aquí ya podría editar algún nombre, puedo hacer algunas cosas, ¿vale? Un poco más avanzadas. Bien, pues ahora, este informe que ya tiene esta fuente de datos, cualquier gráfica que yo añada nueva va a tener ya esa fuente de datos asignada, ¿vale? Voy a volver a la home de Looker Studio para que veáis que hay otra forma de crear fuentes de datos. Esta fuente de datos que acabo de crear la he creado desde el informe. Cuando creo un informe nuevo me pide que añada una fuente de datos. Si yo, quiero que lo veáis otra vez. Cuando añado este informe, lo primero que me pide es añadir una fuente de datos y yo lo que he hecho ahora es crear una fuente de datos nueva. Pero si tengo fuentes de datos ya creadas, puedo elegirlas desde aquí, ¿vale? Yo tengo esta fuente de datos, vale, pues utilizo esta otra, ¿vale? No hace falta que crees siempre una fuente de datos. Si está creada, la puedo utilizar. Bien. Ahora sí, voy a volver a la home de Looker Studio para contaros que, igual que hemos dado a crear un informe, podemos crear una fuente de datos desde aquí. De esta forma lo que hacemos es,
si yo tengo pensado hacer un informe o varios informes con Google Analytics, con Google Ads, con Google Sheets, con Google Search Console, con YouTube Analytics, con lo que sea, voy creando las fuentes de datos para que así cuando tenga que crear un informe desde cero ya tenga esa fuente de datos creada, y también si tengo un informe medio hecho y quiero a ese informe añadirle Google Ads, por ejemplo, oye, pues tengo Google Analytics, voy a añadirle a este mismo informe Google Ads para poder tener un mismo informe gráficas de Analytics, de Google Ads o de Google Search Console o de lo que sea, ¿vale? Recordad que en Looker Studio podemos tener páginas con datos de herramientas diferentes, de plataformas diferentes, de fuentes de datos diferentes, ¿vale? Entonces yo de esta forma creo directamente la fuente de datos desde aquí, ¿vale? Igual que hemos hecho antes, voy a ir pasando los diferentes pasos, ¿vale? Ahora voy a ver los campos de... ¿Vale? Aquí están todos los campos. Mi recomendación, siempre que añadéis una fuente de datos, ponerle el nombre aquí arriba, ¿vale? Para poder identificarla rápidamente. Pues el nombre de la web, si es Google Search Console, si es Analytics, ¿vale? Para poder hacerlo fácilmente. Y ahora sí, podemos darle a crear informe. Nos va a llevar a crear un informe, aunque en este caso a lo mejor no queréis justo crear un informe en este momento. Lo cerramos y esta fuente de datos lo que ha pasado es que ya estaría creada. Y la vamos a ver siempre aquí, ¿vale? En donde tenemos lo de fuente de datos, aquí estaría esa que acabamos de crear, que es esta, ¿vale? Esa sería la forma de crear las fuentes de datos. Vamos a hablar un poco más de los diferentes conectores. Google Analytics y Google Ads no tienen ningún misterio porque es el mismo paso. Al final tú conectas, va a identificar los diferentes IDs que tienes asociado a tu correo, diferentes cuentas publicitarias. Y por ejemplo, Search Console sí que tiene quizás algo un poco más que debamos analizar o que debamos comentar en el vídeo, que es, yo cuando selecciono una propiedad, me sale por aquí tablas y me salen dos cosas diferentes. Estos son dos fuentes de datos diferentes. Si yo cojo impresiones del sitio de Search Console y lo conecto, y si cojo impresiones de la URL de Search Console y lo conecto, son dos fuentes de datos diferentes, ¿vale? Con esta, lo que voy a analizar es datos a nivel de URL de página concreta en Search Console, y esto me va a permitir tener datos más globales a nivel de sitio. Y tienen métricas y dimensiones diferentes, ¿vale? Simplemente comentarlo porque es importante. Y el resto de conectores, que hay un montón, voy a poder utilizarlo, ya digo, siempre que tengamos acceso a esas herramientas o estemos pagando algún plan de las herramientas que existen, ¿vale? Hay algunos que tienen pruebas gratuitas de 15 días y demás, hay algún conector gratis, pero por lo general vais a utilizar casi siempre los de Analytics, Console, Google Ads, Google Sheets, ¿vale? Bien, y otra cosa importante a comentar para finalizar este vídeo sobre fuentes de datos y conectores. Mirad, antes lo que yo he hecho es creo un informe desde cero, me pide que añada una fuente de datos y añado la fuente de datos a ese informe. ¿Qué ocurre? Que cuando yo añado una fuente de datos al informe o directamente desde el informe, ahora lo vais a ver, si me voy a recurso, gestionar fuente de datos, que aquí tengo las fuentes de datos que están añadidas a este informe, veo cómo aquí pone insertada, ¿vale? ¿Qué significa insertada? Que es una fuente de datos que la he creado directamente en el informe y no la he creado a través de la página principal de Looker Studio. Esto significa también, cuando una fuente de datos es insertada, que si esta fuente de datos solamente está creada aquí y es insertada, yo ahora voy a crear un informe nuevo y a la hora de elegir una fuente de datos no va a estar esa fuente de datos, esta fuente de datos en concreto, ¿vale? Si yo le doy a este botón que pone hacer reutilizable y la hago reutilizable, ahora va a cambiar además el color, va a poner reutilizable. Bien, esto significa que esta fuente de datos ahora aparecería en la home de Looker Studio en la parte de fuentes de datos, y también si creo un informe nuevo y quiero añadir una fuente de datos, va a aparecer esa fuente de datos ahí. ¿Por qué? Porque es reutilizable. Cuento esto para que no ocurra que, oye, he creado un informe, he creado una fuente de datos en este informe y luego iba a crear otro informe y no encuentro esa fuente de datos, que le había puesto este nombre, no está, no aparece por ningún sitio. Pues seguramente sea porque esa fuente de datos es insertada. La convertís en reutilizable y listo, no había que hacer nada más. Así ya tenéis todas las fuentes en esta sección, en la sección de fuente de datos. Pero insisto, mi recomendación es que siempre que vayáis a crear fuentes de datos, hacerlo desde aquí, fuente de datos,
porque así las vais a tener todas reutilizables y las vais a tener todas dentro de fuente de datos. Y cuando vayáis a crear un informe nuevo, estarán todas disponibles. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!